Buenas tardes. Seguimos entonces con nuestra tarea. Vamos en el análisis de la mercancía, que es la forma elemental de la riqueza en las sociedades capitalistas. Hemos visto que la mercancía tiene un doble carácter, tiene una categoría que denomina Marx el valor de uso. El valor de uso de una mercancía es la utilidad que presta para satisfacer las necesidades materiales y espirituales. Esas necesidades materiales y espirituales, Manfred Machneff las clasifica como necesidades según categorías existenciales y como necesidades según categorías axiológicas. Las necesidades según categorías existenciales son aquellas necesidades fundamentales para garantizar la existencia de una sociedad o de una persona. Esas necesidades, según Manfred Machneff, son las de ser, la de tener. Todos tenemos necesidad de ser, y esa es básica, esencial. Tenemos necesidad de tener agua, por ejemplo, servicios, vías, aire puro, alimentación, etcétera. Otra necesidad es la de hacer y otra necesidad es la de estar. Esas cuatro necesidades existenciales no están categorizadas. No es que la que se nombra primero tiene más preeminencia o valor que las otras necesidades. No, todas las necesidades coexisten, se retroalimentan. Ser, tener, hacer y estar para garantizar la existencia. Y las necesidades según categorías axiológicas, es decir, según categorías que le dan valor a esa existencia. Esas necesidades son las necesidades de subsistir, la necesidad de protección, la necesidad de afecto y la necesidad de entendimiento. También son cuatro necesidades según el valor o de acuerdo con los diferentes valores que aportan a la existencia material. A propósito, hay que señalar insistentemente que el valor de uso está siempre asociado a la materialidad del objeto. Es la necesidad la que puede ser espiritual o material, como dice Marx, puede ser la necesidad que proviene de la fantasía o del estómago. La necesidad puede ser de esta clase, pero la satisfacción de la necesidad siempre es material. El valor de uso es la materialidad, está estrechamente asociado a la materialidad de la mercancía, de la cosa externa al hombre, que éste utiliza para satisfacer la necesidad. La materialidad está en el satisfactor. De acuerdo con Manfred Machneff, entonces, los satisfactores de esas necesidades, por ejemplo, la necesidad de subsistencia se asegura o se satisface mediante el ingreso, un sueldo, un salario, una donación, etcétera, mediante la alimentación, mediante la vivienda, etcétera. Son
los elementos materiales que garantizan la subsistencia humana, subsistencia física humana. También las necesidades de protección comprenden los sistemas de salud que deben ser eficientes y no ineficientes, como en el caso nuestro. La protección debe asegurar la no violencia, la solución pacífica de los conflictos, la seguridad ciudadana, en el buen sentido de la palabra. Esos son los satisfactores de las necesidades de protección. Las necesidades de afecto se manifiestan a través de las relaciones de reciprocidad, de la armonía de las relaciones, de la no opresión, del respeto a las diferencias y de unas relaciones armónicas con el medio ambiente natural. Y las necesidades de entendimiento se asocian a la calidad y la cobertura de la educación para toda la vida y todos los niveles, no solo de la educación formal, sino fundamentalmente la educación cívica, la educación ciudadana, la pedagogía popular y demás componentes de la transmisión de conocimiento y de información. Hay otras necesidades también igualmente importantes, que son las necesidades de participación. Es una necesidad la participación, sentirse involucrado en la toma de decisiones y en el desarrollo de procesos que conciernen a todos los integrantes de una sociedad, de una colectividad. La no discriminación de mujeres, de niñas y niños, ni de minorías, la protección especial a los grupos más vulnerables, a los ancianos, etcétera, esos forman parte de los satisfactores de las necesidades de participación. Hay una necesidad muy, pero muy importante, que es la necesidad de la identidad, que es la posibilidad, la capacidad y el ejercicio de la vida conforme valores propios de las culturas locales, regionales y universales. El derecho a la nacionalidad, el ejercicio de la nacionalidad, el desarrollo de las artes, de la cultura, de la creatividad, son satisfactores de la necesidad de identidad. ¿Qué ocurre según este análisis que hacemos de la mercancía cuando los valores de uso no son suficientes cuantitativa o cualitativamente para satisfacer una necesidad? Sencillamente se presenta déficit de satisfactores de esa necesidad, que es lo que denominamos pobreza. La pobreza es la carencia de necesidades, de satisfactores cualitativa y cuantitativamente suficientes para satisfacer una necesidad. Repito, eso es la pobreza. ¿Qué ocurre si no se suple uno o algunos de los satisfactores? No existen, no hay acceso a ellos, no hay cobertura, no llegan en cantidad y calidad suficiente. Algunos satisfactores, no todos, porque si faltan todos los satisfactores, pues es imposible la vida humana. Pero si faltan algunos que no sean esenciales, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa cuando hay déficit
de uno o algunos satisfactores, no en todos. El hecho de que no haya valores de uso suficientes precariza al conjunto de la sociedad. Vale decir, si un sector mínimo, pequeño, de una sociedad no tiene acceso a la vivienda en condiciones aceptables, pues esa sociedad es pobre en materia de vivienda. Así unos tengan muchas viviendas y haya otros que estén desposeídos de la vivienda. Eso suele ocurrir, como lo señala en 17 contradicciones y el fin del capitalismo, David Harvey, con el caso específico de la vivienda. La vivienda, en términos de los que venimos hablando, en los términos en los que venimos hablando, tiene un valor de uso indiscutible, satisfactor de varias de las necesidades de subsistencia, de protección, de participación, de identidad. Uno se identifica con su casa, con su vivienda, y se identifica a través de la vivienda. Tener vivienda, un techo, eso es una necesidad existencial, ¿sí? Hacer vida hogareña es una necesidad existencial, la de hacer, estar en familia, bajo el propio techo. Esa es una necesidad existencial. Entonces, ¿qué ocurre cuando una parte de la sociedad carece o no puede satisfacer esa necesidad? Pues sencillamente que toda la sociedad es pobre en esa materia. La pobreza genera, dice Manfred Magnet, patologías en el proceso social. Si no tiene vivienda, no es solo la falta del techo, no es solo un problema de estadística, de demografía o de indicadores económicos, no. Es, repito, un déficit que afecta las necesidades existenciales y axiológicas. Eso es lo que causa la escasez de un determinado valor de uso. De tal manera que, repito, los valores de uso se manifiestan, se materializan como el contenido de la riqueza de una sociedad. Vale decir, si una sociedad tiene suficientes viviendas, vías adecuadas, servicios de salud, de educación, relaciones armoniosas, justicia, seguridad, protección para los habitantes, buenas relaciones con el ambiente, un entorno limpio, satisfactorio, es una sociedad rica desde el punto de vista de los valores de uso como satisfactores materiales de las necesidades. Dicho en otros términos, la materialidad de cada valor de uso toma cuerpo en el consumo. Cuando se consumen socialmente los valores de uso, se verifica la materialidad de ese satisfactor o de ese valor de uso. Por ejemplo, el valor de uso del agua a través del acueducto, el valor de uso, está determinado por el hecho de que cuando una persona abre la llave para obtener el servicio,
la, el agua sale en buenas condiciones, condiciones óptimas y puede ser usada de inmediato. Ese valor de uso se materializa con el uso. Se hace material, se hace tangible, se evidencia en el uso. Hemos hablado de unos valores de uso determinados por las necesidades de la fantasía. Podríamos pensar, por ejemplo, en la música. La música es un intangible. Alguien tiene necesidad de una persona X, tiene necesidad o siente la necesidad de escuchar la música, su himno nacional, que es un elemento de identidad, un satisfactor de identidad, una canción de su tierra, un bambuco, en fin. Eso sigue siendo inmaterial. Pero cuando escucha la música, esa necesidad o el satisfactor de esa necesidad, el valor de uso se materializa. Si la escucha a través del disco, de la grabación, esos son objetos materiales. El sonido es material, es parte de la física, es un fluido que va por el aire. El espectro electromagnético del país es intangible, pero permite recibir la señal de televisión porque ahora tenemos necesidad de ver una serie de Netflix. Entonces, de esa manera, los intangibles, como la música, como el cine, como el arte, muchos intangibles, se transmiten a través de los medios de comunicación, nos llegan, los percibimos, los captamos cuando vamos a una exposición de arte y es en ese momento en que estamos consumiendo arte o cuando leemos un libro, cuando escuchamos una grabación. Esos son momentos de consumo. Ahí estamos utilizando en su materialidad los valores de uso de las cosas, de los objetos. ¿Hay alguna pregunta o inquietud hasta el momento? Yo tengo una, profe, esa satisfacción de necesidades, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, una persona se excede en esa satisfacción de necesidades de uso? Por ejemplo, de poner música, de escuchar música, pero a todo volumen, o desarrollar una vivienda, pero en zonas donde no se puedan construir o sean de protección. ¿Cómo se maneja eso así? Sí. Eh, Hemos hablado de las necesidades existenciales, ser, tener, hacer y estar, son al mismo tiempo y simultáneamente individuales y sociales. Se pueden presentar esa clase de conflictos, de contradicciones entre el valor de uso o la acumulación de valores de uso por parte de un sector de la sociedad en desmedro del conjunto de la sociedad. Los que tienen varias casas para especular, para arrendar, eh, están interesados en que los desechados, el número de desechados sea suficiente como para que presione al alza de los cánones de arrendamiento. Por ejemplo, entonces, en el uso de los valores de uso, eh, que se materializa, que es material, se presentan conflictos, como los que tú anotas, el que sube un alto volumen. Entonces, ese abuso, valga la expresión, de un valor de uso, debe estar regulado socialmente, debe
es sujeto a la necesidad de protección, por ejemplo. Yo necesito proteger el descanso, mis sonidos y mi derecho al silencio, igual que el otro tiene derecho a escuchar su música sin rebasar los límites. Ahí hay contradicciones permanentes entre las necesidades y los satisfactores por la materialidad y eso las vemos a diario. Es que todos los días estamos usando valores de uso. Sin usarlos sería imposible que pudiéramos existir. Es lo que, como el mundo en su materialidad se nos presenta para poder ser, estar, existir, ¿ah? Trabajar, actuar. ¿De acuerdo? Listo, sí, señor. ¿Algún otro comentario? Estaba pensando en el tema de algo que planteaba en algún escrito Stanislao Zuleta, precisamente acerca de los valores de uso. Y es que una persona puede tener en su casa, y de hecho ocurre frecuentemente, una pintura de algún pintor famoso, o algún disco de Beethoven, o algún disco de Bach, o algún disco de Wagner. Pero eso inmediatamente no le garantiza el acceso al consumo de ese producto. Yo puedo tener en mi casa un cuadro de Van Gogh y no poder disfrutar, ni conocer, ni estar a la altura del goce que puede generarme un cuadro de esas cualidades. De igual manera podría pasar con un disco de Beethoven, o con un disco de Bach, o con un disco de Wagner. Hay personas que en sus casas tienen ese tipo de música y en sus sentidos, su subjetividad no está al nivel de lo que se requiere para disfrutar realmente ese tipo de producciones o productos de la humanidad. Entonces pienso que no siempre hay una correspondencia entre el satisfactor y la subjetividad de quien lo consume. Hay a veces también distancias entre lo que se tiene y lo que se es capaz de gozar o disfrutar. De hecho, pienso que el tema de la riqueza, según lo plantea Marx, está en relación con la capacidad que tiene el sujeto de consumir, apropiarse, aprovecharse de eso que está consumiendo. Y esto también me da lugar para pensar, por ejemplo, la diferencia que habría entre comer y alimentarse. Aquí, por ejemplo, en Colombia hay gente que puede puede comer todos los días papa y yuca. Comen todos los días papa y yuca. Pero eso, podríamos preguntarnos, una dieta construida a partir de ese tipo de satisfactores, ¿podría considerarse alimentación? Eso a largo plazo, ¿qué genera en el organismo? Por eso yo vería allí también otra distancia muy grande entre aquel que se nutre, se alimenta, y aquel que simplemente come, porque tiene hambre y necesita satisfacer esa condición. Lo mismo plantearía entonces en esa idea del escuchar y el oír, por ejemplo, el mirar y el ver. Para mí el ver está asociado con la capacidad de dejarme impactar, impresionar, de ser capaz de interpretar lo que un cuadro me está señalando. Lastimosamente abunda más el comer, el alimentarse, el mirar que el ver y el oír que el escuchar. Parece que estamos en una sociedad que nos dirige cada vez más solo a esas satisfacciones primarias, yo las llamaría satisfacciones primarias, y no realmente a apropiarnos, enriquecernos y disfrutar con conocimiento, para introducir allí otra necesidad del conocimiento de esos satisfactores. Bien, yo dejaría allí mi intervención. Gracias. Más. Gracias, Manuel. Entonces, sí, ahí hay que señalar primero la relación entre el tipo, el carácter de la necesidad y la
capacidad material de los satisfactores para atender esa necesidad social, que es, repito, al mismo tiempo individual. Entonces, todas las necesidades no tienen o no son satisfechas por un solo satisfactor, tal como lo señala Manuel. No basta tener un disco de música o una obra de arte para decir que se tiene el disfrute cultural, el disfrute de la música o del arte, de cualquier tipo de música, cualquier tipo de arte, cualquier autor. No, no basta tener posesión para tener la satisfacción de la necesidad, del disfrute de ese bien. Lo señala y amplía con el ejemplo sobre la comida y la alimentación. Y la alimentación balanceada, etcétera. Esos dilemas, esa complejidad de la relación contradictoria entre las necesidades y los satisfactores es dinámica, es histórica, cambia con el tiempo. Lo que ayer nos parecía imprescindible, después resulta superfluo y viceversa. Pero el punto esencial, lo que sacamos en el análisis del valor de uso, lo que queremos destacar en este momento es la estrecha relación entre, o mejor, la determinación del valor de uso, de la determinación de la materialidad sobre el valor de uso. Así lo dice Marx en el primer capítulo. La utilidad de un objeto lo convierte en valor de uso. Para esta utilidad de los objetos, pero esta utilidad de los objetos no flota en el aire. Es algo que está condicionado por las cualidades materiales de la mercancía y que no puede existir sin ellas. Lo que constituye un valor de uso o un bien es, por tanto, la materialidad de la mercancía misma, el hierro, el trigo, el diamante, la música, en este caso el disco, la comida. Y ese carácter de la mercancía no depende de que la apropiación de sus cualidades útiles cueste al hombre mucho o poco trabajo. Al apreciar un valor de uso se le supone siempre concretado en una cantidad. Verbigracia, una docena de relojes, una vara de lienzo, una tonelada de hierro, etc. Los valores de uso suministran los materiales para una disciplina especial, la del conocimiento pericial de las mercancías. El valor de uso solo toma cuerpo en el uso o consumo de los objetos. Los valores de uso forman el contenido material de la riqueza, cualquiera que sea la forma social de esta. Entonces, repito, los valores de uso forman el contenido material de la riqueza, cualquiera que sea la forma social de esta. Contenido, valores de uso. Contenido de la riqueza, valores de uso. Forma de esa riqueza es diferente. ¿Cuál es la forma que tiene la riqueza en el modo de producción capitalista? Pregunto. Mercancías acumuladas. Exactamente. La mercancía, ¿no? Acumulación de mercancías. Exactamente, esa es la forma. ¿Y cuál es el contenido de esa forma? Objetos de utilidad personal y social.
Exactamente. La materialidad está determinada por los valores de uso. ¿Para qué sirve? ¿Para qué se utiliza? Entonces, un almacén repleto de, qué sé yo, de bombas de inflar. ¿Tiene alguna utilidad para gente que necesita inflar esas bombas? Pero esas bombas, la existencia de esas bombas de inflar, de fuego, se realiza cuando la gente las infla. Cuando se la pone en la boca y sopla. En ese momento la bomba demuestra si es o no materialmente un valor de uso. Si esa bombita tiene un pequeño hueco, solo en el momento en que se va a usar, se sabe que miércoles no sirvió para lo que la compré. Es decir, no cumplió con el valor de uso, materialmente no sirvió. Entonces, ese inmenso almacén repleto de bombas de inflar con un huequito adicional tenía la apariencia de riqueza, pero el contenido material de esa riqueza era nulo, porque el valor de uso no existía, porque no se podían usar como para lo que fueron fabricadas, para inflar. ¿Es claro? Sí, correcto. Entonces, riqueza, pobreza, satisfacción de necesidades y valor de uso. Inclusive de un adminículo tan baladí como una bomba de inflar. Podemos hablar también de un tanque de guerra o de un perfume. Debe cumplir un valor de uso. Todos los objetos deben, si son mercancías, deben tener un contenido y una forma que corresponda a ese contenido. El contenido material de la riqueza, independientemente de la forma social que tenga la riqueza, el contenido material está en los valores de uso. Enseguida nos dice Marx, el valor de uso solo toma cuerpo, estoy repitiendo, en el uso o consumo de los objetos. Los valores de uso forman el contenido material de la riqueza, cualquiera que sea la forma social de esta. En el tipo de sociedad que nos proponemos estudiar, que es la sociedad capitalista, los valores de uso son además el soporte material del valor de cambio. Muy bien. Fíjense cómo Marx introduce un concepto a partir del valor de uso de la materialidad, que es el valor de cambio. ¿De qué manera nos presenta eso? En el tipo de sociedad, en la sociedad capitalista, que es la que nos proponemos estudiar o investigar, como digo en el primer párrafo, los valores de uso son además el soporte material del valor de cambio. Son el soporte material del valor de cambio. Y enseguida entonces nos explica qué es el valor de cambio. A primera vista, ojo con estas menciones que hace Marx.
Si dice que a primera vista es porque hay una segunda vista. Si dice en primer lugar es porque hay un segundo lugar, por lo menos. Entonces hay que no dejar pasar por alto porque a veces en el afán de la lectura pasamos por alto esos modismos como en primer lugar, ¿eh? Y nos centramos de una a tomar el concepto sin entender que en ese momento Marx solo nos está enunciando una parte, no la totalidad del concepto que quiere explicar. En primer lugar o en primer término, el valor de cambio aparece, recordemos que siempre está presente manejando el término de la apariencia versus la realidad. Entonces el valor de cambio también aparece. Cuando Marx utiliza ese término, se nos aparece o aparece como, o parece como si fuera tal cosa, nos está hablando, en otras palabras, de que es una forma. Eso es una forma. Ahí nos está diciendo el valor de cambio es una forma, tiene una apariencia, da la apariencia de, en primer lugar. En segundo lugar, nos va a enunciar cuál es el contenido detrás de esa apariencia. A primera vista, el valor de cambio aparece como la relación. Valor de cambio es una relación en apariencia es una relación cuantitativa. El valor de cambio es la proporción cuantitativa. La proporción en que se cambian valores de uso de una clase por valores de uso de otra. Relación que varía constantemente con los lugares y los tiempos. Parece pues como si el valor de cambio fuese algo puramente casual y relativo. Parece, otra vez, insiste, parece como si el valor de cambio fuese algo puramente casual y relativo, como si, por tanto, fuese una contradicción in abyecto, una metáfora, un oxímoron, valor de cambio. ¿Qué es el valor de cambio? ¿Por qué está determinado el valor de cambio de una mercancía? Porque una mercancía se puede cambiar por otra. Pero eso varía, sí, eso cambia. Sí, eso es el valor de cambio, algo que varía y que me permite cambiar una mercancía por otra. Esa es la apariencia del valor de cambio, esa es la piel, la epidermis, lo que aparece por encima del valor de cambio. Pero es solo eso, la apariencia. Nos dice enseguida, es una contradicción in abyectio. Utiliza esa expresión latina, contradicción en el adjetivo. Es una especie de oxímoron o figura literaria en la que una palabra contradice en su propio sentido. Por ejemplo, un cuadrado redondo, ¿sí? O el triángulo cuadrado. Sí, es una contradicción subjecto. Acá es el adjetivo dice algo diferente o contradice el sujeto. Entonces nos dice Marx que eso del valor de cambio parece como si fuera una contradicción en el adjetivo. La existencia de un valor de cambio interno, inmanente a las mercancías. Una especie de valor intrínseco sería el valor de cambio, dice Marx. Pero enseguida anota, pero dice, observemos la cosa más de cerca. Es decir, pasemos más allá de la apariencia, no nos quedemos en la apariencia. Y esa es una actitud permanente en Marx y en los pensadores revolucionarios, es no quedarse en la apariencia de las cosas,
profundizar, ir más allá, no quedarse con el primer renglón ni con el titular, leer de principio a fin con cuidadito porque en alguna parte está la comprensión del mensaje o la incomprensión de lo que se está leyendo. Ese rasgo de ir detrás de las apariencias, no quedarse con las apariencias, es fundamental en la actitud crítica. Marx, recuerden ustedes que constantemente se está refiriendo a la crítica de la economía política. La crítica es fundamentalmente la actitud de pensar de manera, como decía, ¿quién era que decía? De manera clara y distinta. El maestro, bueno, ya recordaré quién habla. Renato Descartes hablaba de el pensamiento claro y distinto, era la forma de conocer las cosas. En fin, entonces observemos la cosa más de cerca, penetremos con el microscopio del análisis en esta parte de la mercancía que es el valor de cambio. Una determinada mercancía, un bulto de trigo, por ejemplo, se cambia en las más diversas proporciones por otras mercancías. Verbigracia, o por ejemplo, un bulto de trigo por una caja de betún, por 3 metros de seda, por 2 onzas de oro, pero como el betún, la seda, el oro, representan el valor de cambio de un bulto de trigo, tanto de betún, tanto de seda, tanto de etcétera, tienen que ser necesariamente valores de cambio permutables los unos por los otros o iguales entre sí. De donde se sigue, primero, que los valores de cambio de la misma mercancía expresan todos ellos algo igual. Segundo, que el valor de cambio no es ni puede ser más que la expresión de un contenido diferenciable de él, su forma de manifestarse. Esto lo volveremos a ver, este párrafo que acabamos de leer, que es de una importancia crucial, lo veremos en detalle en el capítulo 5 en el capítulo 5 del tomo primero. Pero por lo pronto adelantemos. ¿Qué es lo que permite cambiar en cantidades equivalentes mercancías o valores de uso completamente diferentes? 3 pedazos de papel impresos por un bulto de trigo. Pero con esos mismos 3 papeles impresos puedo comprar 3 metros de seda, una canasta de huevos, en fin, puedo comprar diferentes cosas. ¿Qué es lo que hace que 3 papeles impresos, un cartón de huevos, 2 yardas de seda, etcétera, sean intercambiables entre sí si son en cantidades y en calidades completamente distintos? ¿Qué es lo que hace que puedan cambiarse? Deben tener algo en común. Ese algo en común es lo que se denomina valor de cambio. Es lo que se esconde detrás de la apariencia
que da el cambio. Un kilo con un bulto de trigo no tiene nada que ver con 3 yardas de seda, pero absolutamente nada que ver. Uno es producto del cultivador, el otro es producto del tejedor. Nada tienen en común, se usan para cosas completamente distintas, no tienen nada en común. Sin embargo, ¡pum!, se cambian como si fueran iguales. ¿Por qué son iguales? Porque tienen una capacidad para poderse cambiar. Esa capacidad la tienen todas las mercancías y esa capacidad por el momento la vamos a llamar valor de cambio. Que está pegado, pero es diferente al valor de uso. Es el soporte, el valor de uso es el soporte material del valor de cambio. Los diversos valores de cambio de una misma mercancía expresan todos ellos algo igual. ¿Me escuchan bien? Perfecto, sí, señor. Que el valor de cambio no es ni puede ser más que la expresión de un contenido diferenciable de él, su forma de manifestarse. Tenemos ahora dos mercancías. Tomemos ahora dos mercancías, por ejemplo, trigo y hierro. Cualquiera que sea la proporción en que se cambien, cabrá siempre representarla por una igualdad en que una determinada cantidad de trigo equivalga a una cantidad cualquiera de hierro. Verbigracia, un quarter, una arroba de trigo igual a 2 quintales de hierro. ¿Qué nos dice esa igualdad? Que en los dos objetos distintos, o sea, en el trigo, un bulto, y en los 2 quintales de hierro, se contiene un algo común de magnitud igual. Ambas cosas son, por tanto, iguales a una tercera, que no es de suyo ni la una ni la otra. Cada una de ellas debe, por consiguiente, en cuanto a valor de cambio, poder reducirse a este tercer término. Aquí Marx está utilizando un enunciado básico de la lógica aristotélica. Es el principio de identidad y el principio del tercer término comparativo. Ese principio de identidad fue formulado por primera vez en la historia por Aristóteles cuando dijo, lo enunció bajo el concepto de que A es igual a A. Una cosa es idéntica a sí misma y solo a sí misma. Esa forma también se decía o se expresaba como una cosa es lo que es. Eso es lo que es y no más, pero tampoco menos. A igual a A. B igual a B. A puede ser igual a B, claro. Y puede existir un tercer elemento al que vamos a llamar C. Y A puede ser igual a B y puede ser igual a C. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Si 2 quintales de hierro son iguales a 2 papeles impresos y un bulto de trigo es igual a 2 papeles impresos,
Dos papeles impresos sirven para intercambiar, para representar. Son una forma que sirve, que facilita el cambio entre esas dos mercancías. Si no existe ese que Marx enuncia en el párrafo que acabamos de leer, el tercer término comparativo, si no existe el tercer término comparativo, algo que es común e igual a dos objetos diferentes en apariencia entre sí. Si no existe el tercer término comparativo, esos elementos no tienen valor de cambio. Pueden tener valor de uso, todo el valor de uso que quieran, pero no se pueden cambiar si no tienen un tercer término comparativo, algo que permita compararlos. Esto es clave comprenderlo. Entonces, ¿cuál es la materialidad del valor de cambio? El valor de cambio de la materialidad es la materialidad, el valor de uso de las mercancías. ¿Y cuál es la forma del valor de cambio? La forma es una forma equivalente que permite que esas diferentes mercancías se intercambien entre sí. Ese es la expresión, el valor de cambio, lo que permite que se intercambien las mercancías. Un sencillo ejemplo geométrico nos aclarará esto. Para determinar y comparar las áreas de dos polígonos hay que convertirlas previamente en triángulos. Luego los triángulos se reducen a su vez a una expresión completamente distinta de su figura visible, la mitad del producto de su base por su altura. Exactamente lo mismo ocurre con los valores de cambio de las mercancías. Hay que reducirlas necesariamente a un algo común respecto al cual representen un más o un menos. Este algo común no puede consistir en una propiedad geométrica, física o química, ni en ninguna otra propiedad natural de las mercancías. Las propiedades materiales de las cosas solo interesan cuando las consideramos como objetos útiles, es decir, como valores de uso. Además, lo que caracteriza visiblemente la relación de cambio de las mercancías es precisamente el hecho de hacer abstracción de sus valores de uso respectivos. Dentro de ellas, un valor de uso, siempre y cuando que se presente en la proporción adecuada, vale exactamente lo mismo que otro cualquiera. Ya lo dice el viejo Barbon, abre comillas, una clase de mercancías vale tanto como otra, siempre que su valor de cambio sea igual. Entre objetos cuyo valor de cambio es idéntico, no existe disparidad ni posibilidad de distinguir. Como valores de uso, cierra comillas ahí, ¿no? Como valores de uso, las mercancías representan ante todo cualidades distintas. Como valores de cambio, solo se distinguen por la cantidad. No encierran, por tanto, ni un átomo de valor de uso. Ahora bien, si prescindimos del valor de uso de las mercancías, estas solo conservan una cualidad, la de ser productos del trabajo, pero no productos de un trabajo real y concreto. Al prescindir de su valor de uso, prescindimos también de los elementos materiales y de las formas que los convierten en tal valor de uso. Dejarán de ser una mesa, una casa, una madeja de hilo o un objeto útil cualquiera. Todas sus propiedades materiales se habrán evaporado
dejarán de ser también productos del trabajo del ebanista, del carpintero, del tejedor o de otro trabajo productivo concreto cualquiera. Con el carácter útil de los productos del trabajo desaparecerá el carácter útil de los trabajos que representan y desaparecerán también, por tanto, las diversas formas concretas de estos trabajos que dejarán de distinguirse unos de otros para reducirse todos ellos al mismo trabajo humano, al trabajo humano abstracto. Bueno, muy bien, entonces, acordémonos de las definiciones que explica Amílcar sobre lo concreto y lo abstracto, las determinaciones, lo concreto como síntesis de múltiples determinaciones, lo concreto real, lo concreto representado, lo abstracto. Y repasemos muy rápidamente lo que hemos leído en estas jornadas que llevamos hasta hoy. El párrafo inicial nos dice que vamos a arrancar por un elemento concreto, fundamental, el estudio de la riqueza en el capitalismo, que ese elemento fundamental concreto es la mercancía. Y cuando Marx nos dice eso, todos sabemos que es una mercancía, pero no lo vuelve a explicar, porque no vamos a estudiar la mercancía, sino que vamos a analizarla. Y no como un perito, no una mercancía en específico. Uno va a cualquier almacén y el vendedor sabe todo sobre esa máquina. Los manuales de instrucciones tienen tal información sobre la máquina que uno compra que uno nunca es capaz de comprenderla. Rara vez se consultan los manuales. Están llenos de datos sobre el uso de la máquina y sin embargo no los leemos. Bueno, el consumo, la mercancía son hechos concretos. El consumo de mercancías es un hecho concreto. Entonces, Marx nos dice que arranca desde lo concreto y hemos seguido estudiando y entonces la mercancía, valor de uso, valor de cambio, nos explica el valor de cambio, nos dice que es una forma que reviste la materialidad del valor de uso. Nos habla del tercer término comparativo y nos dice lo que tienen en común las diferentes mercancías es que son resultados del trabajo humano, pero no del trabajo humano concreto, es decir, no del trabajo humano del ebanista, del carpintero, sino del trabajo humano abstracto. Entonces, fíjense que empieza por algo concreto, la mercancía, y ya vamos en el trabajo abstracto. El trabajo abstracto. Desde lo concreto hasta lo abstracto. ¿Qué es el trabajo abstracto? Es lo que tienen en común todas las mercancías que las hace intercambiables entre sí. De lo concreto a lo abstracto. Después iremos de esa abstracción del trabajo abstracto a otra concreción y de esa concreción a otra abstracción. Esa es la dialéctica. El presentar esas contradicciones a través de las cuales evolucionan, se impulsan, van hacia adelante, progresan, se desarrollan las relaciones sociales entre la producción y el consumo y la distribución de valores de uso y valores de cambio. Bueno, hasta aquí me parece que es conveniente que mantenga la exposición. Me gustaría escuchar sus comentarios sobre lo que hemos venido estudiando. Y si no hay comentarios sobre eso, pues pasamos a, ¿cómo es que llaman? Los avisos y varios y recomendaciones, en fin.
los avisos parroquiales. ¿Hay algún comentario sobre el Capital, la lectura que venimos haciendo? Eh, Algo interesante, digamos, de la cuestión del trabajo abstracto y el trabajo concreto, ¿no? Es que lo abstracto sigue siendo concreto frente a otra cosa, ¿no? Por ejemplo, no cualquier gas indiferenciado de energía en cualquier época histórica produjo valor. Por ejemplo, solo en el capitalismo el gas indiferenciado produce valor. Y precisamente ese gas indiferenciado es así tal porque los trabajos en este momento histórico se igualan. Ya hay infinidad de carpinteros, infinidad de ebanistas, infinidad de ingenieros, ¿sí? Entonces, es interesante eso, que el trabajo abstracto sigue siendo concreto, o sea, no concreto en el sentido de que produce un valor de uso, sino concreto en el sentido de que solo el trabajo abstracto en esta época histórica es la que produce valor. Sí. Bueno, eso habría que, solo el trabajo concreto produce valor, ¿dices tú? No, o sea que solo en esta época histórica el trabajo abstracto es la medida como tal de la producción de valor, ¿sí? De la sustancia valor. Sí, Porque en otras épocas históricas eso no fue así. sí, sí. Eh, ese comentario me lleva a adelantar un poco a lo que les dije que se ve con más detalle, ya con fórmulas en el capítulo quinto del primer tomo. Ahí Marx eh, señala que Aristóteles, a quien Marx había estudiado muy bien en griego, Aristóteles estuvo a punto de descubrir la ley del valor cuando dijo: ¿qué hay de común entre tres varas de lienzo y un tálamo que son intercambiables entre sí? Y Aristóteles, el genio de su época, admitió que no encontraba nada que le mostrara que fuera común a tres varas de lienzo y un tálamo, un lecho, que hacía que esos dos objetos tan diferentes fueran intercambiables. Es decir, el que formuló el principio del tercer término comparativo no encontraba el tercer término comparativo que hacía posible el intercambio de valores de uso tan diferentes. No era nada en común. Entonces Marx anota que es que Aristóteles no podía verlo porque en las condiciones de la época no le permitían ver el trabajo, ni el trabajo concreto ni el trabajo abstracto. El trabajo era invisible, no es que no hubiera trabajo, es que era invisible, no había conciencia social del trabajo. Y el trabajo de subsistencia y de producción lo realizaban los esclavos. Y los esclavos eran invisibles, eran como animales, eran como, sí, no eran tenidos en cuenta como actores, como partes de la sociedad, no eran sujetos reales, activos, y por lo tanto el trabajo que ellos desarrollaban pues no era visible. El que las reflexiones y las conversaciones en los banquetes, en los baños, esas sí eran visibles. Las sesiones en el ágora, los poetas, los aedas, los juglares, esos eran visibles. Y esas eran las que se consideraban actividades sobre las que se reflexionaba, sobre el pensamiento, la música, las musas, etcétera. Pero el trabajo de subsistencia y de reproducción de la vida no lo veían. Sin embargo, vivían, subsistían y se reproducían.
¿Algún otro comentario? Hemos estado revisando un texto de un profesor español nacionalizado mexicano llamado Adolfo Sánchez Vázquez, un texto titulado Filosofía de la Praxis. Y resulta que lo que presenta allí Sánchez Vázquez es esta relación entre la teoría y la práctica y cómo esa relación tiene precisamente una historia. Hay momentos en la humanidad en donde pareciera que lo único visible, para utilizar el término que el profesor Carlos usa, es la teoría, y que la práctica pareciera lo dispensable o de aquello de lo cual se puede prescindir. E incluso en términos de clase, los que estaban llamados a realizar los trabajos eran precisamente los no humanos, que en ese caso eran los esclavos. Entonces se consideraba que la labor humana por excelencia, dado que el ser humano era un ser racional, no era precisamente el trabajo, sino la construcción de teorías, la construcción de filosofía, la producción del conocimiento, y a partir de allí entonces se podía diferenciar lo humano de lo no humano. Esto quién está dando el profesor Carlos y el profesor Diego, pues en las lecturas que nos ha compartido lo ha expresado bastante bien. Yo pensaría también, sin el ánimo de alejarnos de lo que estamos discutiendo, que esta idea, por ejemplo, de que es la razón, lo primordial, lo fundamental, lo que nos diferencia de los demás seres de la naturaleza, está presente, por ejemplo, en un autor como Hegel, quien en un texto llamado Ciencia de la Lógica nos presenta el desenvolvimiento de la razón. Y de hecho, cuando en el primer capítulo él señala que el ser tiene tres determinaciones, o deviene a partir de tres determinaciones. La calidad, dice, la cualidad es la primera determinación del ser. Aquí podríamos decir con Marx que la primera determinación de la mercancía es su valor de uso o su cualidad o cualidad. Después nos va a decir Hegel que la segunda determinación del ser es la cantidad. Aquí estamos hablando del valor de uso. Y la tercera determinación del ser, según Hegel, es la medición, que aquí también pienso hemos concluido señalando que la medición es un tercer elemento en esta dinámica de intercambio de ideas. Entonces allí también podemos ver, como lo señala el profesor Carlos, este uso de la dialéctica que está haciendo precisamente Marx, aunque el profesor Carlos nos señala que esa dinámica se está moviendo constantemente de lo concreto a lo abstracto y nuevamente de lo abstracto a lo concreto. También consideraría, ya con esto termino mi intervención, que desde mi parecer estamos en una época que privilegia más la cantidad, que privilegia más la acumulación, pero quien se dedica a acumular difícilmente puede disfrutar de lo que acumula. Esa es una de las grandes problemáticas de los acumuladores. Los acumuladores generalmente no pueden apropiarse del valor de uso de las mercancías porque su razón de apropiación está en el tener las mercancías, no en apropiarse ni enriquecerse con ellas. A lo que yo señalaba hace algún rato, yo puedo tener en una biblioteca una cantidad enorme de libros y eso no implica que yo ya haya accedido al conocimiento que esos libros me pueden ofrecer o a la riqueza que esos libros me pueden deparar. Entonces, estamos en una sociedad, repito, que privilegia la cantidad. Estamos en una época en que todo se mide, todo se cuantifica. Incluso los seres humanos empiezan a ser cuantificados en cuanto a acumuladores y que no nos permite tampoco una apropiación material, pensaría en este caso, de esas riquezas. Entonces es un llamado también a que nos pensemos un poco cómo esta explicación que nos está dando el profesor Carlos está en relación con la cotidianidad, con lo que estamos viviendo constantemente dentro de esta sociedad. Gracias.
Muy bien, gracias por tu comentario, Manuel. Para acotar un poco más, para insistir en lo que señala Manuel, mm, recordemos que para Marx la sociedad es un sujeto real, una, podríamos decir, una persona jurídica, con una personalidad que es reconocida jurídicamente y que tiene efectos como una empresa o un Estado. Eso es una sociedad, una persona, un sujeto, no un objeto, un sujeto real. Tiene existencia e incide en la realidad. Que ejerce, que desarrolla actos, acciones, actúa colectivamente en la producción y reproducción. ¿De producción de qué? De su propia existencia. De su existencia como sujeto real que está integrado por unos sujetos específicos, particulares, que también son reales. Es la famosa contradicción entre el individuo y la sociedad. La sociedad es un sujeto y el individuo es otro sujeto. Ambos son reales. Ambos están urgidos, necesitan vivir, subsistir, producir para vivir, tanto la sociedad como el individuo, pero estos no son opuestos, tienen relaciones contradictorias y en ciertos momentos pueden ser antagónicas. Desaparece el individuo, desaparece la sociedad, a veces se plantea eso en esos términos, pero eso no niega el carácter de sujeto que tiene la sociedad tanto como la tiene cualquier persona. Esas actividades que desarrolla la sociedad y los individuos que la integran son acciones cotidianas, como muy bien lo anotaba Manuel. Las desarrollamos permanentemente. En este mismo momento estamos consumiendo, estamos satisfaciendo una necesidad de conocimiento, estamos consumiendo señal de internet, de electricidad, etcétera, estamos pagando para satisfacer esa necesidad. Tenemos unos equipos, unos teléfonos que mal que bien funcionan. En fin, estamos, y eso es cotidiano, eso es permanente, así se desarrolla nuestra existencia. Todos los días tenemos que satisfacer las pequeñas necesidades. Yo me acabo de servir un vaso de agua porque no he abierto la botella de vino que dejarla otra vez esperando que vengan. Y, y eso es consumo de un valor de uso que satisface una necesidad concreta. Eso es la sociedad que desarrolla, ejerce actos colectivos cotidianos, permanentes, constantes. Esas acciones o formas de actividad que desarrolla ese sujeto real activo que es la sociedad, pues están estudiadas, entre otros, por Habermas con la teoría de la acción comunicativa. Está conceptualizada y clasificada los diferentes tipos de acción. Más adelante, si quiere, podemos hablar sobre la acción instrumental, la acción estratégica, la acción comunicativa, la acción creativa. Son formas sociales de acción o de acción social que desempeñamos todos los días. En consecuencia, la sociedad es un colectivo, es un tejido de relaciones entre los integrantes. Unas relaciones que son básicamente, es decir, en la base, en el fundamento, son relaciones o son acciones económicas. Son relaciones que los integrantes de una sociedad desarrollan
con el fin de obtener los satisfactorios de sus necesidades. Por eso son básicas las relaciones económicas. Son las que Marx estudia después de haber estudiado la filosofía. Es la economía política, la base, la producción. Por eso el Capital, el libro, el primer tomo está dedicado a la producción. Este estudio que estamos haciendo, esta investigación es de economía política, recordémoslo bien. Se llama El Capital, economía política, crítica de la economía política. ¿Mm? Hay también unas relaciones, aparte de las económicas, unas relaciones que sin estar presididas por la necesidad y por la satisfacción de las necesidades, se establecen y son indispensables en la vida humana, tienen que ver con estos valores axiológicos de los que hablaba Manfred Masneff, de los que hablábamos hace un momento. Esas son las que llamamos relaciones sociales, que se dan entre los ciudadanos considerados iguales ante la ley, sin preeminencias, sin jerarquías y sin exclusiones. Y hay otro tipo de relaciones que no son económicas propiamente, ni son las sociales o culturales, sino que son las relaciones políticas, que son las relaciones de poder que se desarrollan con el objetivo de tener el dominio sobre otros, acceder a posiciones jerárquicas y poder desarrollar actividades de control sobre el resto de la sociedad. Esas son las relaciones de poder. Entonces, los tipos de acción, las formas de relaciones, las estructuras sociales, pues se han estudiado y las iremos revisando en la medida en que avancemos en nuestra lectura. Aunque sin dejar de advertir, como ya lo señaló Marx desde el comienzo, el objeto de estudio del Capital no es la sociedad, sino la riqueza en ese tipo de sociedad en el que impera el régimen capitalista de producción. Y respecto a esas contradicciones entre el valor de uso y el valor de cambio que empiezan a emerger ya en el texto de Marx, repito, es bueno volver a seguir escuchando, repasar el texto de David Harvey sobre la contradicción entre el valor de uso y el valor de cambio en la actualidad. Es bueno que adelantemos esa tarea y al mismo tiempo que avancemos en la tarea de, en la actualidad, qué contradicciones encontramos entre la naturaleza y la sociedad humana, que es una contradicción básica, fundamental, la contradicción entre la naturaleza y la sociedad humana, para que vayamos pensando cómo se nos antoja que puede ser esa cuestión.